Damas y caballeros, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias online que estamos habilitando en Calcic. Por supuesto, ustedes se darán cuenta que esto es dada la circunstancia que estamos viviendo con el tema del coronavirus, así que a partir de ahora vamos a tratar de empezar a generar contenidos y conferencias y demás para mantener la capacitación y el nivel de aprendizaje a través de este medio. Lo que vamos a hacer ahora en el inicio es simplemente contar un poquito qué es a qué se dedica Calcic para quien no nos conoce, quien nos conoce, perdón, y por otro lado diagramar un poco lo que son lo que va a ser un poco la normativa de esta conferencia o cómo nos vamos a manejar, ¿sí? Mi nombre es Cristian Torre, voy a ser el moderador. Yo voy a estar escuchando, o mejor dicho, leyendo las preguntas que ustedes van a ir haciendo a través del chat. Y básicamente, para continuar, lo que les estaba diciendo, para quien no conoce Calcic, Calcic está ubicado en San Antonio de Areco, tiene un predio de 30 hectáreas, estamos a 112 kilómetros de la capital federal. Calcic inicia sus operaciones en el año 2000 a través del know-how del Fire Service College, es decir, que la escuela de bomberos inglesa de alguna forma nos enseñó cómo teníamos que armar todo el centro de entrenamiento y a partir de ese momento hemos iniciado un desarrollo de continuo crecimiento y expansión. Dentro de lo que hace Calcic tenemos cursos que son referidos a la respuesta a emergencia. Básicamente tenemos lo que es la NFPA 1041 de instructor, tenemos de incendios industriales, estructurales, materiales peligrosos, rescate con cuerdas, tenemos curso de liderazgo, de motivación para jefes de brigada, sistema de comandos de incidente, primeros auxilios, RCP, rescate vehicular, en fin, todo lo que abarque la respuesta a emergencias. Por otro lado, nos sentimos orgullosos de tener certificaciones y vínculos con entidades de mucho prestigio. Por el lado de las certificaciones, Calcic cuenta con lo que es la ISO 9001, la ISO 14001 y la OSHA 18001, lo que es calidad, gestión ambiental y salud y seguridad ocupacional. Somos una de las pocas compañías que tenemos esa certificación en Argentina. Y por otro lado, referido a lo que es la parte de respuesta a emergencias, estamos con lo que es la representación de TICS en Argentina, que es la Universidad de Texas A&M, que tiene en College Station en Texas su centro de entrenamiento, el centro de entrenamiento más grande, uno de los más grandes del mundo, lo cual nos permite a nosotros emitir certificados con aval internacional, ¿sí? Calcic puede en Argentina emitir este tipo de certificados, somos los únicos representantes que podemos dar ese tipo de certificados. Y por otro lado, este año estamos muy contentos de haber logrado un nuevo convenio con Williams, que para aquellos que vienen de la industria del petróleo y el gas lo deben seguramente conocer, pero para quien no, Williams es una de las principales empresas dedicadas a la respuesta a emergencias industriales en el mundo, además de proveer equipos de gran capacidad. Así que nosotros tenemos su representación para ofrecer servicios de Williams. Bueno, buenas tardes todos y todas que me están escuchando, que me están viendo. Sé que hay de diferentes países y de nuestro país de diferentes provincias. Mi nombre es Silvio Aguilera. Yo soy médico, mi especialidad es la emergentología. Yo fui fundador de la Sociedad Argentina de Emergencias y su presidente del 2006 al 2008 y también fundador, actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria. Esta es una sociedad nueva que empezó el año pasado. Están todos ustedes invitados a participar de la misma, ya que nuclea a todo el personal que está en el prehospitalario, sea médico, técnico, paramédico, bombero, rescatista, receptor, despachador, todos lo que están relacionado con la emergencia en el ámbito prehospitalario. Actualmente me desempeño como presidente de la Fundación Emergencias. La Fundación Emergencias es parte de la empresa Emergencias, una empresa ya de más de 30 años en el mercado, conocida fundamentalmente por la emergencia prehospitalaria, es decir, las ambulancias que tenemos presencia en Capital Federal, Gran Buenos Aires y algunas ciudades del interior. Pero además tenemos
otros, diríamos, llamamos unidades de negocios. Estamos mucho en el tema de petróleo, estamos actualmente en 50 yacimientos petrolíferos, en algunos yacimientos mineros, cubrimos la mitad de los aeropuertos, y bueno, nos ocupamos de muchas cosas que van un poco más allá de la emergencia prehospitalaria, referida como la emergencia de las ambulancias. Con CALCIC, el Centro Argentino de Lucha contra Incendio y Conducción, estamos trabajando ya desde el año pasado, y bueno, armando algunos cursos. Nosotros somos, en la Fundación Emergencia, somos centro de entrenamiento de trauma a nivel internacional, de un curso que se llama ETLS, y además somos centro de entrenamiento internacional de American Heart Association, que es quien dicta todos los cursos de RCP básico y avanzado. Bueno, vayamos a lo nuestro, a lo que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar un poco del COVID-19. Ahora vamos a ver un poquito qué significa esto de las siglas, que a veces nos confunde un poco. En primer lugar, bueno, vamos a pasar la próxima. Esperen que no me avanza. Bueno, suele pasar esto, ¿no? En estas situaciones, pero esperen que no puedo pasar a la segunda. Ahí está, listo, ya está. Bien, como mencionaba Cristian antes, muchos de ustedes han participado en muchas actividades de CALCIC, ¿y qué es lo que quiero mostrar? Bueno, ustedes, muchos de ustedes son bomberos o forman parte de brigadas de lucha contra incendio, y ustedes conocen bien a su, diríamos, enemigo, que es el fuego. Saben por dónde atacarlo, saben, de acuerdo al origen de dónde viene el fuego, cómo extinguirlo, en fin, todas las técnicas que ustedes han aprendido. Hay otros que son técnicos en emergencia y conocen cómo manejarse con la ambulancia, cómo atender al paciente en primera instancia. Otros que son bomberos y que, aparte de la lucha contra incendio, han participado en colisiones vehiculares, con extricación de pacientes, con la primera atención. Pero ustedes siempre, cuando ejercen este trabajo, saben de qué se trata. Bueno, lo que pasa es que ahora apareció esto, un virus nuevo, vamos a ver si es realmente tan nuevo o no, y no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces la incertidumbre debe ser la misma que tengo yo si me ponen ahí con esa manguera y frente al incendio. No sé qué hacer. Entonces vamos a ver un poquito de historia. El coronavirus, como lo estamos llamando hoy en día, existe hace mucho. Y hay dos grupos de coronavirus. Acá a la izquierda, en rojo, podemos ver, ¿no?, lo que llamamos coronavirus humano y coronavirus humano. ¿Por qué lo dividí en dos grupos? Porque estos de acá, que tienen una serie de números, son 4, producen lo que vemos acá a la derecha, el resfrío común. Sí, el resfrío común. Cuando estamos con mucha secreción nasal y nos sale ese moco clarito y más peligrosos, diríamos, estos serían los buenos y estos serían los malos, y el curso, tienen un curso grave. Bueno, estos son el MERS y el SARS, que aparecieron en el 2002 y en el 2012. Y ahora el SARS-CoV-2, que significa coronavirus 2, porque es muy similar a este de acá, producen infecciones respiratorias graves. ¿Cuál es la terminología, diríamos, científica? Al virus lo llamamos SARS-CoV-2, porque es muy similar y produce una patología muy similar que el SARS-CoV-1. Y la enfermedad se llama COVID-19. Fíjense en esta foto, ¿no? Esto es un dibujo artístico, siempre lo dibuja muy bonito al coronavirus. Pero fíjense usted abajo, esto es una fotografía electrónica real y es muy feo, ¿no? Entonces ya pareciera que de los dibujos lo pintamos muy, muy románticamente. ¿De dónde vienen estos virus? Bueno, estos virus no se fabricaron en un sótano en China con alguien que quería hacernos daño. Fíjense, en la primera columna tenemos los murciélagos, tenemos ratas y más murciélagos. Estos, originalmente, los coronavirus, están en estos animales. Ahora, no pasan directamente al hombre. Necesitan pasar por otro animal y este animal es el que lo transmite al hombre. Bien, en algunos, estos 4 que tenemos acá, que son en verde, que eran los llamábamos buenos, los que producían el resfrío común, en 2 de ellos se identificaron cuáles eran los animales, y en estos 2
el SARS, que apareció en el 2002, y el MERS en el 2012, el SARS fue en China y el MERS en el Medio Oriente. Y fue justamente el dromedario el intermediario. Y este fue un gato siberiano que está descrito y a través de estos segundos son los que afectan al hombre. ¿Qué pasa ahora con el SARS? El COVID-2 viene, sí, de los murciélagos, pues se sabe exactamente que están los murciélagos, pero no se ha podido identificar acá quién es el animal que ha hecho de vector para transmitirlo hacia nosotros. Entonces, hubo algún animal que se contagió de un murciélago. Por eso, cuando a veces uno ve algunas películas, ve algunas emisiones por televisión de algunos personajes o personas chinas comiendo el murciélago, y dice, él es el responsable. No, no pasa directamente del murciélago, y menos por comerlo. Pasa a través de un intermediario que no se sabe cuál es. Bueno, ¿y esto qué pasó? Infectó a una persona. Siempre hay uno primero. ¿Y esta persona qué hizo? Infectó a estos tres, infectó a estos, y después de un tiempo, esto recuerden que empezó en fines de noviembre, principios de diciembre, fíjense lo que soy. Esto es en todo el mundo, esto está, lo bajé hace una hora, ¿no? Llevamos casi 2 millones de personas infectadas, 124.500 personas muertas, y si ustedes se recuerdan, cuando esto empezó, y todavía no había llegado a Latinoamérica, y todavía quizás recién estaba en Europa, decían, no, pero esto es una gripe, y la gripe no hay problema, porque la gripe todos los años se muere mucha gente de gripe. ¿Se mueren cuánto? Y en todo el mundo se mueren, dicen, entre 250.000 y 300.000. Ya llevamos la mitad. Y fíjense todo lo que falta. Y fíjense la franja roja, ¿no? De la mitad, en todo, donde está la mayor concentración de población, y cómo Sudamérica también estamos teniendo una gran cantidad. Fíjense acá arriba, hay un signo de pregunta. Esto es para que ustedes vayan preparando algunas preguntas, de lo que vimos hasta ahora, de los diferentes tipos de coronavirus, en fin. Vayan preparando a ver si les parece de esto alguna duda, y se la van mandando a Cristian. Ya vamos a hacer una pausa en un ratito para contestar. ¿Qué pasó con esta primera persona? ¿Se acuerdan? La que fue contagiado por algún misterioso animal. Esta persona contagió a este señor. Este señor estaba tranquilo, en su casa, en su trabajo, y lo contagió. Y fíjense que al lado hay un almanaque. Bien, pasaron unos días y el señor empezó a tener síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, tos, mucha tos. Y así es como hay que cubrirse, ¿no? Hay que protegerse, siempre toser en el pliegue del codo. Nos enseñaron ya desde la gripe, cuando hubo la epidemia de gripe, que tenemos que toser ahí y no toser en la mano. Pero, lamentablemente, hizo esto, no tosió, tosió ahí. ¿Y qué pasó? Al toser ahí, contagió a muchas de las personas que estaban a su alrededor. Y este es el primer tema. ¿Hasta dónde, cuando yo toso o estoy hablando, hasta dónde llega el virus que está en la boca? Este es un virus respiratorio, ¿no? Entonces está en la vía respiratoria. Yo estoy hablando ahora y por ahí toso o estornudo. ¿Hasta dónde llega? Y más o menos esta distancia desde acá hasta acá será 1,5 metros, a lo sumo 2 metros. ¿Por qué? Porque el virus no flota en el aire. Está dentro de unas gotitas que cuando nosotros, si ustedes se fijan, cuando estornudan o tosen, sale una serie de gotas, y esas gotas son muy pesadas, no se mantienen en el aire. Bien, este virus se mantiene dentro de esas gotas, a diferencia de otros virus que eran más peligrosos y que se mantienen flotando en el aire. Este virus, hay algunos estudios que muestran que puede estar hasta 2 o 3 horas, pero en condiciones de laboratorio y en condiciones de spray, que son diferentes a los que puede producir un estornudo o la tos. Y entonces, todos estos que estaban cerca se contagiaron. Pero todas estas gotitas, ¿dónde fueron cayendo? Fueron cayendo, por ejemplo, cayeron en el primer lugar que estaba más cerca, que era esto. O cayó arriba de un escritorio, o cayó arriba de la mesa. Y entonces, ¿qué pasó? En este picaporte vino alguien y abrió la puerta. Y entonces, después de abrir la puerta, le picó el ojo, se tocó el ojo, o puso el dedo en la boca o en la nariz. Algo que hacemos instintivamente varias veces por día. Entonces esta persona pasó a ser paciente. Este virus que estaba en esta superficie pasó a la mano, de la mano pasó a la nariz y ya se alojó en la boca. Y se alojó en vías respiratorias y ahí se empezó a reproducir. Entonces, ¿qué pasó?
contagió otra vez a este buen señor que estaba en su... Ahí está, que este buen hombre, como hacemos todo, hay estudios que dicen que un profesor, un estudiante, cuando da una clase, en una hora se toca 23 veces la cara. Y es así, no podemos evitarlo. Entonces, venimos de tocar eso, que estaba el virus entró en la vía aérea, lo que decíamos un virus que está en la vía aérea, y de la vía aérea pasó, ¿cómo se llama?, a los pulmones. Y entonces se enfermó y contagió a otro. Y así se repitió el ciclo. Entonces, esta persona que está con gente a su alrededor, fíjense a la distancia, menos de un metro y medio, ¿qué es lo que pasó? Los contagió todos con el virus, ¿no? Entonces, así es como logarítmicamente se ha propagado por todo el mundo, y era la diapositiva que mostrábamos antes. Ahora, esto es importante mostrar. Acá mostramos al señor que este día le entró el virus. Y fíjense cómo se va marcando acá en anaranjado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, y empieza con tos. Es decir, empezó con los síntomas. Esto lo que llamamos es, desde que el virus entró en nuestro cuerpo hasta que empezamos con los síntomas, es lo que se llama periodo de incubación. Es decir, si hoy yo entro en contacto con el virus, a partir de mañana ya puedo empezar con síntomas, a partir del segundo día, del tercero, y así hasta el día 14. Por eso es que cuando alguien que viene del extranjero o le encuentran que es positivo para este virus, tiene que estar 14 días aislado, porque son los 14 días que va a contagiar. Hay algún estudio por ahí que dice, no, pero había un paciente que a los 27 días contagió, y en realidad lo que se piensa es que hubo un recontacto. Es decir, yo tuve un contacto hoy con alguien infectado, no me contagié, y por ahí dentro de 10 días tuve otro contacto con otra persona que no sabía que tenía el virus, y ahí me contagié, por eso se manifestó al día 10, 14. Todos los estudios muestran que la incubación es rápida. Al cuarto, quinto día ya de haberme entrado en contacto con el virus, ya tengo síntomas. Y fíjense, esta curva es muy interesante porque muestra, esto de acá abajo son los días, y esto es desde el contacto, y esto es el porcentaje. Fíjense cómo rápidamente sube, es decir, que acá, en los primeros días, si nosotros vamos sumando el 5%, más el 10, más el 15, más el 20, tenemos la mayor cantidad de personas infectadas acá. Y prácticamente a los 14 días, el 99%. Siempre en medicina uno no puede decir el 0% o el 100%, ¿no? Sobre todo en estas cosas que es muy difícil de determinar. Ahora bien, ¿cuáles son estos síntomas? Bien, los síntomas más comunes son estos tres que están acá, es la tos, la fiebre y el cansancio. Esto depende de las series que uno mire. El Ministerio de Salud de la Nación establece que el diagnóstico de un caso sospechoso los síntomas son fiebre, siempre pone fiebre. Y en segundo lugar, puede ser tos, puede ser dolor de garganta o dificultad para respirar. Es decir, esos son los más frecuentes. Esto por eso también puede ser congestión nasal. Últimamente lo deben haber leído que como entra por la vía aérea superior, ya sea por boca o por nariz, puede producir algún trastorno de pérdida del olfato y pérdida del gusto. Hay algunos que dicen que hasta los 2/3 de los pacientes, menos, en fin, pero puede producir. Así como también puede producir diarrea y otros síntomas que secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, en fin. Esto que yo pongo acá es qué porcentaje es cada uno. Y depende, no hay tanto publicado con respecto a, los norteamericanos, los franceses, los italianos, los españoles, de estos 1000 casos, cuántos tenían. Por ejemplo, hay algunos casos que dicen que el 99% de los pacientes tenían fiebre. Hay una serie publicada de China, que son los que han publicado mayor cantidad, son como 1000 pacientes, y ellos tenían el 60% con fiebre, el 40% no, pero después todos desarrollaron fiebre. Así que quedémonos con que lo más importante es la fiebre, la tos, dolor de garganta, y esto que es llamativo, y que es una alerta, que es la dificultad para respirar. Este es un gran tema, diríamos, ¿no? ¿Puedo tener el virus en mi garganta y nunca desarrollar síntomas? Porque decíamos el periodo de incubación es del 1 al 14. Bueno, el día 1 no tengo síntomas, el 2 tampoco, el 3 tampoco, y ya el 4 empiezo con síntomas. Puede ser que haya pacientes, que haya personas que tienen el virus y que nunca manifestaron ningún síntoma. Sí, son los que llamamos asintomáticos. ¿Por qué los ponemos acá como esto no identificado?
porque estos son los que le hacemos el test. Pero si yo no tengo síntoma, no me van a hacer el test. Hoy en todos los países de Latinoamérica, Europa, en Estados Unidos, se le hace el test en general a aquel que tiene síntomas, porque son millones de habitantes. No alcanzarían los test que tenemos para hacerle a toda la población. Entonces hay varias posibilidades. Bueno, que estos no identificados, que son los asintomáticos, representen este pedacito, que debe ser un 30% de lo de arriba. O esto, que ya es casi el 80%. O esto, que es más del 100%, y esto que es 150 o 200%. ¿Qué significa? Que si yo acá tengo estos que son COVID testeado positivo, 2.000, supongamos, y acá yo puedo tener 1.000, acá abajo puedo tener 2.000, entonces ya tengo igual de testeados de sintomáticos que asintomáticos, puedo tener 2.500, 3.000, 4.000, y entonces me decís, Silvio, ¿y cuál es este? ¿Cuántos asintomáticos hay? Y no se sabe. Hay varios estudios y algunos dicen que un 4%, nada, y otros dicen que el 80%. ¿Qué significa este 80%? Que si hay 1.000 pacientes con coronavirus positivo, 200 van a tener síntomas y 800 no. ¿Qué significa el 4%? Y que si hay 2.000 pacientes, 1.880 van a tener síntoma y 20 u 80 no. ¿Cómo diagnosticamos el COVID en estos pacientes? Puede ser por el test de PCR, es el que escuchan ustedes todos los días, por PCR, ¿cómo se hace? Se hace un hisopado orofaringio y nasofaringio, esto lo tiene que hacer gente especializada, y en general se hace un segundo porque puede haber falsos negativos. Por el otro lado, lo que se dice mucho, y van a ver en la prensa, ¿por qué no hacemos? Esto tarda y se necesita, fíjense que ustedes están detectando el ARN del virus, es decir, se trabaja con virus vivo, con lo cual tiene que ser un laboratorio especializado, muy controlado, y no todos los laboratorios lo pueden hacer. El otro, el test rápido, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, diríamos, si sea con una gota de sangre o con un hisopado. Pero lo que pasa es que detectan anticuerpos o proteínas del virus, entonces son menos sensibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si el resultado es positivo, se dice que sí tiene, pero si es negativo hay que hacer el test por PCR. Entonces esto es como los test, todos los test rápidos, inclusive el del embarazo, ¿no? Que son una rayita o dos rayitas, si da positivo o si da negativo. Entonces, este es el tema. El problema de los test rápidos es que si me da negativo, si me da positivo, confirmo que tiene, pero si me da negativo, no puedo descartar, porque hay lo que se llama el periodo de ventana, que es desde que el virus ingresa hasta que da positivo porque se forman anticuerpos. Entonces yo descarto, digo, esta persona no tiene, y en realidad el virus está creciendo, pero todavía no desarrollaron los anticuerpos. Una vez que aparecen los síntomas y que aparece la enfermedad, el 80% van a ser moderados. Lo van a pasar en su casa, como si fuera con un poco de fiebre, tos, no de ninguna complicación. Un 14%, 15% van a ser severos. ¿Severo qué significa? Van a tener una neumonía. La complicación de estos pacientes es la neumonía. Entonces van a tener una neumonía. Y un 5% van a ser críticos. Y de este 5% crítico son los que van a ir a terapia intensiva, van a necesitar un respirador. Por eso la tan temida, diríamos, el pico que venga, es porque si de golpe mucha gente se enferma, mucha gente son críticos, no alcanzan las salas de terapia intensiva ni los respiradores. Y esto tiene una alta mortalidad, el 50% prácticamente puede morirse. ¿Por qué se mueren más unos que otros? Bueno, esto lo hemos escuchado mucho, fíjense, esto me parece que es una de las series más interesantes de China, 44.000 pacientes. Esto desde el punto de vista de epidemiológico, el punto de vista estadístico, es muy, muy, muy importante. Letalidad bruta significa cantidad de muertes por cantidad de enfermos. 2.29, pero fíjense cómo en los niños, en la serie china no se había muerto ninguno, en estos se muere el 0,4%, es decir, el 4 por 1000, el 2 por 1000, pero ya a partir de los 50 años sube al 1.3%, de 60 a 70, 3.6%, de 70 a 80, 8%, y más de 80, 14.8%. Mientras que acá la OMS, por sus estadísticas, no los tiene segmentado en menores de 80, 21.9.
Fíjense, acá en Argentina la tasa de letalidad creo que está alrededor de 4 o 5%, pero lo importante es que el 20% de los que fallecieron tenían menos de 60 años, y el 80% de los que fallecieron tenían más de 60 años. Ser hombre también es un factor en contra, fíjense, 2.8 versus 1,7, esto en porcentaje, y en la serie de la Organización Mundial de la Salud, 4,7 versus 2.8. Es decir, la edad, el sexo, y lo tercero, las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Son enfermedades que tenemos previamente. Por ejemplo, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad respiratoria crónica y cáncer. Fíjense, la alta tasa, 10,5%. 6%, 7%. Si esto, que es muy común, tener un varón de más de 80 años, que a su vez tiene enfermedad cardiovascular e hipertensión, por eso se explica la tasa de mortalidad tan alta. Entonces, ahora vamos a las preguntas que me va a hacer Cristian, revisando el virus. Es un coronavirus, hay 7 coronavirus, 3 de los cuales son letales, no digamos letales, son muy, muy agresivos. Los 2 virus anteriores agresivos fueron más agresivos que este. Uno de ellos tenía el 25% de mortalidad. El contagio, vimos cómo es, 2 vías, o a través de las gotitas, entonces ya lo primero que vemos es que no tengo que estar muy cerca, y lo otro, no tengo que andar tocando las cosas y después tocarme la cara. Entonces, siempre que toco algún objeto, después me tengo que lavar las manos. Los síntomas vimos cuáles eran, y este tema de no síntomas de los asintomáticos pueden ser una gran cantidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través del hisopado, a través del test rápido, y cuál es la evolución, ¿no? Y cuáles son los factores que hace que tengan mala evolución. Listo, Cristian, vamos a las preguntas. Bien, Silvio. Bueno, yo voy a ir tratando de hacer un resumen de todas las preguntas. Algunas preguntas que surgieron ya las contestaste sobre si algunos síntomas también tienen que ver con el aparato digestivo y demás. Hay una pregunta que me parece interesante que pregunta si el portador, o sea, el portador sano, es que no tuvo síntomas de la enfermedad o es que su sistema inmune de alguna forma lo repelió y lo eliminó. No se sabe por qué algunos pueden tener síntomas y otros no. Inclusive hay algunos, se llaman como si fueran hipercontagiosos, que contagian, cuando se los ha seguido, son los que han contagiado a muchísima cantidad de gente. No se sabe exactamente por qué. Esto pasa en muchas enfermedades, en la influenza, en la gripe común también. Hay algunos que cursan muy leve, se supone por ahí por la carga viral, se supone por las condiciones, pero no es que, porque lo que decíamos recién, la tasa de letalidad es muy baja, 3%, como para pensar que hay un número muy grande de personas que tienen baja inmunidad. No se sabe por qué, pero lo importante es que pueda haber pacientes asintomáticos y ellos están contagiando. Muy bien. Otra de las preguntas es si el virus es un virus respiratorio, cómo puede ser o cuál es el efecto de que ingrese a través de los ojos. Bueno, el virus es respiratorio, pero la vía de entrada, si ustedes se acuerdan, hay conexión entre el ojo y la vía aérea superior. Es decir, los conductos lagrimales tienen una conexión, así que hay una conexión entre los ojos y la vía aérea respiratoria. Así que ahí es una vía de entrada. Inclusive, después no lo he visto más publicado, pero en algún momento se acuerdan que alguien alertaba con el tema del ojo rojo. Es decir, ojo rojo se llama con la conjuntiva que tenemos, se pone como si tuviera es una conjuntivitis, se pone muy rojo y entonces ahí hace infección. Pero no está descrito la conjuntivitis como una de las complicaciones o de las manifestaciones del virus. Pero alguien lo alertó y después no hubo demasiados trabajos con respecto al tema de la conjuntivitis. Bien, una pregunta que se repite un poco de diferentes formas es si que la persona en su periodo de incubación o la sintomática sigue contagiando. Por supuesto, sí, sí. Sí, contagia cuando está en el periodo de incubación o el que está asintomático, contagia, porque tiene sus virus en la vía respiratoria. ¿Sí?
Bien, perfecto. Bueno, y después otra de las preguntas que también se repite un poco es el que ya tuvo el virus, evidentemente queda con anticuerpos. Sí, en general hay poca, ustedes piensan que esto empezó en diciembre, con lo cual es un virus nuevo, digamos. Los coronavirus dejan inmunidad. ¿No? Por ahí hubo algún caso que se publicó y que alarmó mucho, que decían que un paciente se había dado de alta y después le hicieron un nuevo hisopado y dio positivo. Aparentemente lo que se dice en la literatura es que ese paciente, algunos de los hisopados fueron negativos porque o estuvieron mal hechos o porque hay falsos negativos, pero en realidad era positivo. Así que recién esto se va a ver con el tiempo, si hay algunos que no le deja inmunidad. Dentro de los test rápidos que se hacen en sangre, hay un tipo de test que mide las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas pueden ser, no quiero expandirme demasiado, pero son las inmunoglobulinas M o G. La M es la inmunoglobulina los anticuerpos que uno hace en forma aguda. Y la G es la que queda, la memoria que queda. Entonces, yo creo que estamos en plena guerra, en plena etapa. Creo que cuando esto se calme, quizás puede hacer aquellos que han tenido la enfermedad, se les puede empezar a determinar el nivel de inmunoglobulina G que tengan, a ver si tienen defensas o no. En este momento no es apropiado ese tipo de estudio epidemiológico. Bien, Silvio. Después tengo una pregunta sobre RCP, pero creo que eso lo tenés más adelante, ¿o no? Lo tengo más adelante, lo vamos a ver eso. Perfecto. Y Sí. después, por ahí la última y ya seguimos, si no nos extendemos demasiado en esta Dale. parte. La temperatura a partir de 38 o 37,5. Lindo tema. Bueno, casualmente cuando decimos que si tiene fiebre o no, lo habla de 38. Cuando uno lee interesante el trabajo de China, y más del 60% tenía menos de 37,6. Con lo cual, cuando uno generalmente habla de fiebre, habla de 38. Pero yo creo que esto está cambiando y hay que ver el contexto donde está el paciente. Si yo estoy en un medio o he estado en contacto con alguien que, que tenía este virus positivo y tengo 37,5, 37,6 y un poco de tos, por eso no tiene que ser tan esquemático, tiene 37,9 y no tiene, sino que a ver el contexto de dónde está. Si alguien que está haciendo el aislamiento obligatorio, como es desde el día 20 de marzo, que ya llevamos, y nadie salió, no se movió de su casa, en su casa no hay enfermo, y empiezo con fiebre, la fiebre puede venir de muchos lugares, así que hay que verlo dentro del contexto y con los otros síntomas. Fiebre, tos seca, dolor de garganta, así que la fiebre en general uno considera más de 38, pero hay que verlo, esto lo hablábamos en un momento con algunos infectólogos de la provincia de Buenos Aires, hay que verlo en el contexto, no es tan tajante de que sea más de 38. Bueno, en general hay varias más preguntas, pero en general más o menos creo que abarcamos a todas. Igual con el avance de la presentación seguramente se irán Dale, por ahí contestando. algunas sí. Bueno, Bien, avancemos nomás. entonces ya tenemos qué lo produce, cómo se contagia, qué síntomas tenemos, diagnóstico, cuál es la evolución, y vamos al tratamiento. No me voy a extender en esto porque nosotros, todos los que estamos acá, estamos en el ámbito prehospitalario, y en el prehospitalario no iniciamos ningún tratamiento. Yo lo único que quería mostrar es que hay varias etapas dentro de esta enfermedad. Fíjense, en la primera etapa está la respuesta de fase viral. Hay muchos virus dando vuelta, y en la medida que va avanzando, los virus van desapareciendo, pero se produce en el pulmón y fundamentalmente una reacción inflamatoria que va aumentando, y esto es lo que produce lo que se llama acá el síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿No? Como para aclarar, esto es la sobrevida, fíjense cómo la mortalidad, cómo va subiendo en la medida que van pasando los días. Con respecto al tratamiento depende el momento. Hay muchos esquemas, y acá lo tenemos abajo, chiquitito, se dan antivirales, cloroquina, hidroxicloroquina y transfusiones de plasma. ¿Transfusiones de plasma de quién? Y de transfusiones de alguno que está convaleciente, es decir, que sufrió la enfermedad, la pasó sin ninguna complicación, y ahora su plasma tiene anticuerpos, con lo cual
se está empezando a usar. Con respecto a la cloroquina, había alguien que era Eliel, no sé si está ahí, que es de Guatemala, que me decía cuáles son los peligros de la cloroquina. No me quiero, está muy discutido la cloroquina y la hidroxicloroquina, fueron unos franceses los que empezaron a usarlo, y ellos han publicado una tasa de éxito enorme, pero se los critica desde el punto de vista metodológico porque no había un grupo control. Salió hace poco en una revista muy importante, una serie muy chiquita de 30 y pico de pacientes que le daban cloroquina y otros no, y no les resultó muy favorable. Así que yo esto lo dejaría para discutir en los ámbitos académicos, no es este el ámbito, y una cosa con respecto a la cloroquina y hidroxicloroquina que me preguntaba mi amigo guatemalteco, es que hay que tener mucho cuidado, porque una de las cosas que produce es un trastorno en el electrocardiograma, una parte que se llama el QT, si hay algún enfermero, alguien personal de salud debe saber de qué estoy hablando, y produce un alargamiento de ese QT, y eso produce arritmias que pueden ser fatales. Ese es el principal, peligro. Y después tenemos acá, en la fase de respuesta inflamatoria, corticoides, inmunoglobulina, inhibidores de la interleuquina 6, en fin, una serie de medicamentos que están todos en fase experimental. También hay algunos que se dan a los pacientes en la primera etapa, antivirales, cloroquina y antibióticos. Bien. ¿Cómo nos podemos prevenir no contagiarnos esta enfermedad? Bien, tenemos varias cosas. Acá, el aislamiento social. Ya hay un aislamiento social obligatorio en nuestro país desde el día 20 de marzo y ahora se ha extendido hasta el 26 de abril. Esto hace que cada uno de nosotros, salvo aquellos, que debemos ser la mayoría de los que estamos acá, que estamos en actividades esenciales que podemos romper. Lo segundo es, si tenemos que salir por cualquier cosa, bueno, tenemos que mantener distanciamiento social. Y este distanciamiento social significa que la distancia que tiene que haber entre estas dos personas tiene que ser aproximadamente 1,5 metros, 2 metros. ¿Esto es para qué? Si se acuerdan cómo se contagiaba, era porque yo al hablar, al toser, las gotitas pueden caer cerca de la persona y sobre todo en su cara. Tercer punto, lavado de manos. ¿Por qué? Porque esta persona que tosía, sus gotitas con los virus van quedando en diferentes lugares. ¿Se acuerdan que estaba acá en un picaporte? Lavado de manos. ¿Lavado de manos con qué? ¿Con algo especial? No, agua y jabón. Con agua y jabón, ¿cuánto? ¿5 segundos? No. ¿10? No. 15, no, 20 segundos. Y hay técnicas para lavar la mano, calculo que la mayoría de los que estamos acá las conocemos, hay lindos videos, podemos verla, pero hay que lavar las manos, que es excesivo, varias veces por día. Y cuarto, llegamos a este tema, ¿no? ¿Tapabocas o barbijo? Tapabocas sí, barbijo no. Sí, pero ¿a quién? Toda la población, solamente los que ven pacientes que son COVID positivos, todos aquellos que están en el ámbito de la salud. En fin, tuve muchas preguntas. Diego de Puerto San Julián, allá de Santa Cruz, me preguntaba, ¿todas las personas deben usar barbijo? Y cada vez se está... CDC, que es quien dicta las normas en Estados Unidos de infectología, dice que hay que usarlo. La OMS, la Organización Mundial de Salud, está media, dice que en algunas circunstancias sí, en otras no. En nuestro país, cada provincia, ya hay cada vez varias provincias o varios municipios que lo están haciendo de uso obligatorio. ¿Y para qué nos ponemos barbijo? Ahora vamos a tocar ese punto. Pero quería contestarle así ¿cómo se llama? ¿A quién me preguntaba? A Diego. También me preguntaba Manuel de Radatili, de mi querida Radatili, de ahí de esa linda playa donde pasé muy lindos momentos, el uso de barbijos, y ahora vamos a ver cuáles son esos barbijos. ¿Por qué hay que usarlo? Fíjense, decíamos, porque cada uno de estos no son virus, esas son gotitas, y en esa gotita está lleno de virus. Entonces, si estamos muy cerca, la posibilidad es muy alta. Ahora, si yo en lugar de ahí estoy acá a 2 metros, la posibilidad de contagio es muy, muy baja. Ahora, si yo estoy cerca y acá hay uno que está contagiado y yo me pongo barbijo, es alta. Si él se pone barbijo y yo no, es media. Y si los dos nos ponemos barbijo, es baja. Entonces, con respecto a esto vamos a ver varias cosas. Primero, barbijos caseros, ¿no?
¿Cuál es el mejor de todo? Uno puede decir, y el N95, que es el que filtra, el que más filtra, digamos, pero son muy escasos y muy caros. Segundo, tenemos esto, el barbijo quirúrgico. También están escasos. Por lo tanto, estos dos, y después vamos a nombrar a este tercero, los dejamos para el personal de salud. Y para el público en general, ¿no? Para la población en general, que lo haga. ¿Y de qué material lo puede hacer? Bueno, acá vayan juntando preguntitas, porque este es un tema muy interesante, vayan escribiendo, así Cristian ya lo va recopilando. ¿De qué puede ser? La máscara quirúrgica, acá está cuánto deja, filtra el 89% de determinado tamaño. Y después viene, si hacemos con bolsa de aspiradora, paño de cocina, mezcla de algodón y poliéster, funda de lino, seda, bueno, hay varios trabajos, fíjense que mientras más abajo, más, si yo me pongo una bufanda común, en realidad estoy filtrando el 50%. Ahora, si yo tengo tos, y toso en una bufanda, probablemente el 70% de lo que yo tosí quede en la bufanda. Y entonces tengo menos posibilidad de que se espele. Así que nunca a un personal de salud le diríamos que use de acá para abajo. Pero esto a nivel casero pueden servir. Y bueno, después hay estudios que muestran que si lo doblamos en 2 o lo ponemos en 4, si en el medio le ponemos un papel que filtre, en fin, creo que en forma casera el personal, la comunidad no está tan expuesta como el personal de salud, y con cualquiera de estos elementos es suficiente. Con estos elementos sumamos porque ¿cuándo recomendamos esto? Y bueno, si yo estoy caminando en un parque solo, vivo en una isla, no me voy a contagiar, no tengo que usarlo. Ahora, si yo estoy en un parque, no hay gente, tampoco. Pero si yo empiezo a ir a negocios, empiezo a ir a lugares donde cada vez estoy en contacto con más gente, donde me es a veces imposible respetar esta distancia de 1,5 metros, bueno, ahí estaría indicado. ¿Qué pasa con los barbijos? Bueno, acá, con respecto a los barbijos, tenemos muchas cosas interesantes. Florencia me preguntaba de Moreno, ¿cuál es la vida útil del barbijo? Fíjense, el barbijo puede ser simple, una sola capa de tela, puede ser doble capa, tela lino, mascarilla o triple capa. Y de acuerdo a esto, filtra el 50%, el 60%, el 60%, el 70% o el 90%. ¿Y cuánto dura? 3 y 4 horas, 5 horas. Esto se puede lavar diariamente, 5 horas y dura 8 horas. El de triple capa, que son 3 capas de polipropileno, que son... ¿qué tiene que tener un barbijo? Tiene que tener suficiente espacio para dejar pasar el aire, si no es imposible que respiremos bien y que estemos cómodos, y lo suficientemente estrecho esos agujeritos que tiene por donde pasa el aire para que no pasen los virus. Bueno, esto para la población en general uno los podría utilizar. En salud todos estos están totalmente contraindicados, el que se usa el triple capa. Entonces, triple capa, acá tenemos las 3 capitas, ¿no? Y cómo va filtrando cada una de ellas, y entonces la capacidad de filtrado es de partículas gruesas, partículas finas y partículas ultra finas. Es decir, fíjense, menor a 0,3 micras. ¿Cuánto mide el coronavirus? Es más chiquitito que eso, pero el coronavirus no va solo en el aire, va con las gotitas. Con lo cual, esto lo podemos usar sin ningún problema. Esto, vuelvo a repetir, es lo ideal, pero hay que reservarlo para el personal de salud, el personal que va a atender pacientes o que puede estar en contacto con pacientes, muchos de ustedes, porque si no, se agotan, en todo el mundo se están agotando. Luego tenemos los muy conocidos N95. ¿Qué significa N95? Los barbijos tienen 2 denominaciones, según las normas de Estados Unidos, según normas europeas. Según normas de Estados Unidos le ponen N, y entonces N95, 99 o N100 es si filtra al menos 95% de las partículas transportadas por el aire. Es decir, son aquello, nos sirve para comúnmente, si yo estoy con un paciente con COVID positivo, sí, por supuesto, pero si el paciente no le hacemos ninguna maniobra instrumental, no lo tenemos que intubar, no lo tenemos que nebulizar, no hace falta este barbijo. Con el barbijo quirúrgico que vimos antes, alcanza perfectamente bien. Así que esto es una de las que me preguntaba
¿quién acá? Roberto de Salta, ¿cuál es el tamaño de lo que filtra? Bueno, filtra el 95% de las partículas que están transportadas en el aire. Y después tenemos las máscaras protectoras autofiltrantes, ustedes la ven con la sigla FFP, que son las normas europeas, y tenemos el 1, 2 y 3. El 1 no filtra mucho, con lo cual no es recomendado en estas situaciones para el COVID, pero sí el 2 y el 3 equivalen al N95. Así que el personal de salud, cuando está indicado usar el N95, puede usar cualquiera de estos dos también. Más o menos para que vean, fíjense, el diámetro del coronavirus es de 0,05 a 0,2 Bien, lo que estaba viendo es que estaba mostrando que el coronavirus, el tamaño que tiene, pero no hay que fijarse solo en este tamaño, porque viaja con las gotitas de flux, que son las que cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, entonces va montado ahí, y fíjense que van de 10 a 100 micras, con lo cual no hay ningún problema. Y esto me pareció interesante porque de 50 a 70 es lo que mide un pelo, y así sucesivamente cada vez más chiquito. Así que estamos hablando de algo microscópico, no lo podemos llegar a ver nunca, el coronavirus. Pero no este es el tamaño que nos tiene que preocupar, porque va montado arriba de estas gotitas. Bien, ¿cuáles son los equipos de protección personal que tiene que tener el personal que va a atender a una persona que sabemos que es coronavirus positivo? Primero, antes de revisarlo, de verlo, higienizamos las manos. Segundo, nos colocamos un camisolín. Tercero, barbijo común, ya vamos a ver. Cuarto, las gafas. Y quinto, guantes comunes. Si le tenemos que hacer algún procedimiento, por ejemplo, toma de hisopado, aspiración, intubación o broncoscopía, necesitamos reemplazar el barbijo común por un barbijo N95. Acá vendría el primer tema. Yo voy a atender un paciente, porque esto está pensado mucho desde la protección del equipo personal de salud, donde el paciente viene y dice, pasa por una etapa que es lo que llamamos triage, dice, yo tengo fiebre y tengo tos. El primero que lo vio estaba a 3 metros. Entonces dice, bueno, tome, le da un barbijo y vaya a aquel lugar. Entonces el médico que lo va a ir a revisar, se pone el camisolín, se pone el barbijo, los guantes, la higiene de manos ni lo menciono porque cada vez que vemos a un paciente nos tenemos que lavar las manos. Se colocan las gafas, los guantes y va y lo revisa. Muchos de los que estamos acá atendemos pacientes en emergencia, no tenemos tiempo. Bueno, la seguridad personal está ante todo, por lo cual, si nosotros en cualquier circunstancia que estemos, tenemos que ir a revisar, tocar un paciente que sabemos que es positivo, tenemos que hacer todos estos pasos. Primero nos protegemos nosotros y después vamos a atender al paciente. Creo que el 100% de los que están escuchando saben cuando hablo de esto, porque lo que estoy hablando es de, seguridad en la escena. Y la seguridad en la escena está primero que todo. Entonces, primero, decimos la seguridad en la escena, primero la seguridad del rescatador y segundo la seguridad de la víctima. Entonces, esto es el mismo criterio, no es nada nuevo para todos los que nos están escuchando. Ahora bien, usamos barbijo y guante, genial. Barbijo y guante, pero ¿de qué sirve usar esa sensación de seguridad que nos da el barbijo y el guante? Fíjense, acá hay alguien con guantes, con barbijo y está comiendo. Entonces con esta mano, con estos guantes, tocó varias cosas, esta persona se apoyó acá, así que los guantes no es que nos protegen, pero mientras no estemos, es exactamente lo mismo tener guante o no tener guante en esta situación, y tener barbijo y tenerlo desprotegido. Y esta situación lo mismo. Acá el señor está en el supermercado, acá el señor está bien, quiero decirles que no vale la pena salir a la calle con guantes, hay que salir con barbijo, digamos, pero con guante en esta situación, entonces está con el barbijo afuera y comiendo, no sé, que estará acá algún snack, algo está comiendo con los guantes puestos. Entonces, pensemos, esto es muy difícil, pero todos los que estamos en salud lo tenemos, creo que muy, muy consciente. Cuando nos colocamos los guantes y nos colocamos el barbijo, no estamos protegidos por un halo que el virus no va a entrar. El virus no va a entrar, pero el virus puede quedar en la parte afuera del barbijo o puede quedar en los guantes. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer después
descartar ese barbijo o dejarlo apoyado en algún lugar, si tenemos por cuestiones de trabajo, tenemos que salir varias veces por día, no podemos. Y los guantes sí, descartarlos o lavarlos. Pero no podemos, esa sensación que nos da como estamos con guante y con barbijo, el virus no entra. Bien, entonces vamos a ver a las preguntas, y antes aclaremos, hablamos del tratamiento en esta parte, hablamos de la prevención con las 4, el aislamiento, el distanciamiento social, el lavado de manos y la colocación del barbijo, los diferentes tipos de barbijo que hay, y si barbijos o tapaboca, en fin, hay muchas denominaciones. Este barbijo puede ser desde el uso común para la población, que sea con alguna tela, puede ser el barbijo, el tricapa, que es el que vamos a usar la mayor parte del tiempo, o pueden ser los N95 o aquellos por la denominación europea, que son el 2 y el 3. Y finalmente hablamos de los elementos de protección personal, cuáles son, ¿no? Lavarnos las manos, colocarnos un camisolín, colocarnos un barbijo, colocarnos los anteojos y luego colocarnos los guantes. Todo eso, sí tenemos que hacer alguna maniobra de lo que se llama aerosolización, es decir, que puede ser cuando nebulizamos o intubamos, bueno, o aspiramos, en ese caso tenemos que cambiar el barbijo por un N95. Bueno, vayamos a ver a las preguntas. Bien, Silvio, tenemos algunas preguntas interesantes. La primera ¿Sí? es, ¿dónde descartamos los barbijos? Bueno, esto depende, depende de quién hace la pregunta, en qué situación está. Es decir, si uno está en un ámbito de salud, es decir, en un consultorio de atención primaria, en una ambulancia, en un hospital, en un sanatorio, hay lugares donde se arroja todos los elementos descartables, ¿no? Unas bolsas rojas donde uno ahí todo lo que esté probablemente contaminado. Si yo estoy en mi casa y tengo que tirarlo, primero hay que tener mucho cuidado cuando uno lo saca. Uno tiene que estar pensando permanentemente que la parte de afuera está contaminada. Es decir, porque por algo lo llevé, porque estuve muy... Si yo estuve, esto es un poco de sentido común, fui hasta el supermercado estaba prácticamente vacío, a la cajera tiene puesto un plástico que le cubre la cara y en el medio hay un plástico también que nos separa. Y yo llego a mi casa, la posibilidad de que esté sucio, pero lo que ahí yo recomiendo, porque no lo podemos, si es de tela, es lavarlo con agua y jabón. Si es un barbijo quirúrgico, que lo hemos tenido, bueno, se puede colocar, supongamos, en un tupper, boca abajo, uno lo cierra hasta la próxima vez que lo utiliza. Si lo tiene que descartar, lo puede tirar, colocarlo dentro de una bolsa, esa bolsa cerrarla y tirarla en la bolsa de residuos común. Por eso depende en qué situación está, en dónde está esta persona que hace la pregunta. Bien, otras de las preguntas, Silvio, habla de cuando nosotros vamos a atender o a una situación con un prehospitalario, perdón, ¿qué sería lo ideal? ¿Considerar a todos como positivos? Porque evidentemente no sabemos quiénes van a ser o el estado de salud de esa persona a la que estamos atendiendo. Lo ideal sería considerar a todos como positivos. No, hoy no, a todos como positivo, es decir, en el prehospitalario, si yo, bueno, ustedes saben que en las empresas de medicina prehospitalaria hay un triage telefónico, donde se le preguntan los síntomas. Entonces, yo ya puedo saber previamente si la persona que voy a ir a ver tiene síntomas compatibles con algo de estos síntomas que vimos con la infección por coronavirus. En ese caso, si es factible, lo que hay que hacer es se le da un barbijo al paciente para que se coloque el barbijo, cosa que ya de esa manera eliminamos un alto porcentaje de contagio, y ahí sí nosotros nos vestimos. Si no tiene por qué tenerlo. Podemos tener la precaución de si nosotros permanentemente usar un barbijo, todo el personal de salud cree que lo tiene que tener, y usar guantes. Entonces, después que lo examinamos, nos tiramos el guante y tiramos el barbijo, pero no vestirse, diríamos, tener antiparras, tener el camisolín, todo completo no es necesario.
porque el camisolín uno está pensando que el paciente pueda contagiar. Si yo ya le puse el barbijo y las antiparras también, pues si el paciente está con barbijo y no tiene síntomas, la medicina prehospitalaria sigue su curso. Estamos viendo una gran cantidad de pacientes día a día con diferentes dolencias. Bien, Silvio, otras de las preguntas, que no sé si la tenés más adelante, habla de la protección con la protección facial, es decir, la antiparra o esa protección que se coloca adelante, si va en todo momento o también dependiendo de la situación. Bueno, lo que decíamos antes de las antiparras, yo no, para ver pacientes, ¿eso para qué es? Porque si yo tengo todo tengo que, esa cobertura, esa máscara no elimina el barbijo, por favor, porque no está completamente cerrado, entra por los costados. Entonces, lo ideal es usar la antiparra y el barbijo. Si quiero usar eso, ¿cómo se llama? Para que me cubra, estamos hablando de los pacientes positivos, para que me cubra, no lo puedo usar como adjunto, pero no es necesario. Bien, bueno, Sí, Silvio, en las general, antiparras, pues las antiparras, ojo, cuando hablamos de antiparras no son los anteojos. Yo uso anteojos, no puedo atender al paciente con anteojos, porque el anteojo tiene en los costados, por los costados puede entrar el virus. Entonces tengo que tener las antiparras que son herméticamente, cierran toda la zona de frente y de costado. está bien. En general, Silvio, las preguntas están cubiertas. Bárbaro. Bueno, entonces vamos ya a la última parte, ¿no? La última parte que habla de los escenarios. Bueno, todo esto fue para tener una idea de qué es lo que pasa, cómo es el virus, cómo se contagia, bueno, conocer el enemigo, como decíamos, ¿no? Vamos a ver los escenarios que podemos tener nosotros dentro del prehospitalario, ¿no? Y vamos a hablar un poco de los escenarios por el tipo de público digamos, que tenemos, no médicos, diríamos. Es decir, entonces tenemos una atención inicial que tenemos que hacer, si tenemos que manejar la vía aérea, si tenemos que transportarlo, y lo que alguien iba a preguntar, ¿qué pasa con el paro cardiorrespiratorio? Bien, con respecto a la atención inicial y el manejo de la vía aérea, fíjense, así tenemos que atender los pacientes que son COVID positivos. Esto que dice acá, precauciones estándar, lavado de manos, más contacto es los guantes y el camisolín, más las gotas. Las gotas es que el paciente puede toser o puede estar hablando sin barbijo, entonces, fíjense, las antiparras que tengo y el barbijo común. Con esto es suficiente. No tenemos que andar con esos, diríamos, mamelucos completos que son cerrados. Nosotros lo que estamos acostumbrados a ver muchas veces es la gente que está trabajando en salas de cuidados intensivos, donde la dispersión del virus es altísima. Es gente que está conectada a un respirador, que los nebulizan, los aspiran, cambian las mangueras de respirador, a veces no tienen cuidado cuando cambian las mangueras, no clampean bien el tubo y hay dispersión. Entonces ahí sí el contagio puede ser muy alto y las medidas precautorias son mayores. ¿Qué pasa con el manejo de la vía aérea? Cuando yo genero aerosoles, esto que dice acá, y genero aerosoles cuando intubo, cuando aspiro, si yo tengo un paciente, por ejemplo, ventilado, y le tengo que cambiar el ventilador, si yo lo traslado con ventilador, por eso no me quiero meter mucho porque esto es mucho del aspecto médico, ahí tengo que ponerle un filtro al tubo endotraqueal, y tengo que tener muchas precauciones. Pero lo único que va acá, fíjense, la diferencia es que se puso un barbijo, un N95, porque está manejando la vía aérea. Transporte. Bueno, tenemos que transportar a un paciente. Vamos a ver, no es lo mismo una empresa de emergencias prehospitalaria que tenga que transportar un paciente ventilado desde un hospital a otro, que es el transporte que quizás nosotros hagamos aleatoriamente porque hemos encontrado algún paciente con alguna dolencia, con alguna lesión por trauma, y lo tenemos que trasladar. Entonces, fíjense, esto es un video muy lindo que lo recomienda la Asociación de Anestesiología que hicieron. Fíjense, porque lo tienen que llevar desde un lugar a otro con ventilación. Fíjense lo que hicieron, colocaron un nylon arriba, nada más, ¿no? Con este nylon,
cuando lo sacan tienen que tener cuidado de que la parte de adentro no tocarla. Entonces lo que estamos enrollando es de afuera para adentro, y eso se puede descartar o se puede llevar para lavar. Entonces esto podemos tener alguno, para aquellos que ocasionalmente nos toca trasladar, y lo cubrimos completamente al paciente. Otra posibilidad es esta, ¿no? Es muy sencillo. Esto hecho con unos caños de PVC, ustedes ven que va el paciente adentro con este nylon, y entonces el paciente lo que puede ser acá, bueno, este no es un paciente, es uno de los técnicos que está en la camilla, tendría que tener barbijo, pero teniendo barbijo, si él tose, la posibilidad es que salga fuera al ambiente es muy baja, pero este nylon o se puede lavar o se puede desechar. Ya yendo a las ambulancias, algunos de ustedes, muchos de los que están acá, trabajan en servicios de ambulancia, bueno, y tengo que trasladar pacientes frecuentemente, bueno, lo que puedo hacer es lo puedo aislar, pero ¿para qué lo quiero aislar? Yo lo quiero aislar porque después va a ser más fácil para lavar, porque esto se lava por ahí muy fácil, el nylon, y no tengo que lavar todos los elementos. Me preguntaba Marcelo de Chipoletti si hay algunas alternativas al hipoclorito, es decir, a la lavandina. Sí, cuando ustedes tienen que lavar una ambulancia, tienen que lavarlo primero con agua y jabón, las zonas donde estuvo en contacto, y segundo con esta lavandina. La lavandina colocamos por cada 10 litros 100 centímetros cúbicos, eso da una concentración fantástica que mata el virus. Pasamos lavandina por todas las zonas por eso es más fácil acá, porque yo voy a pasar exclusivamente por dentro de este nylon, y una vez que se seca ya está en condiciones la ambulancia de ser usada. La otra posibilidad son los que llamamos amonios cuaternarios, que vienen o en spray o vienen en soluciones que se pueden para lavar, y eso no requiere primero el agua y jabón. Esos son soluciones caras, pero se pueden usar perfectamente y tienen la posibilidad de que rápidamente esterilizan toda la zona. Y llegamos a esto que es lo más sofisticado, diríamos, ¿no? Ustedes van a ver muchos que están propiciando esto, llevar así. Todos estas cápsulas nacieron, si ustedes se recuerdan, hace varios años con el ébola. El ébola es un virus que es muy volátil y está mucho tiempo, queda en el aire. Entonces sí, para trasladar un paciente necesitamos. En algunos servicios de emergencia lo están poniendo, en diferentes partes del mundo, en otras no. Acá en Argentina estaba llegando uno, pero el costo es realmente muy, muy caro. Fíjense todo lo que tiene que tener, porque tiene que tener, si el paciente va ahí encerrado, tengo que tener cómo ventilarlo, pasar por un filtro. Entonces no es recomendable, no es que no es recomendable, no es necesario, diríamos, porque este paciente que está ventilando normalmente, se le pone un barbijo y listo, no es que todo este contenido va a estar. Así que esto no es necesario. Y un poco para terminar, y alguien que preguntaba por ahí el paro cardiorrespiratorio. Yo tendría que hablar RCP en tiempos de COVID o RCP en pacientes con COVID. Yo formo parte, fui hasta hace poco presidente del Consejo Argentino de Resucitación, y estamos trabajando en unos protocolos que están saliendo ahora en estos días, porque hay mucha preocupación en mucha gente que dice, che, a mí en mi casa me caigo y no me van a reanimar, porque la gente se sigue muriendo de muerte súbita. Es decir, no es que el COVID postergó los accidentes cerebrovasculares, los infartos, los traumas, es decir, no, la gente sigue teniendo muerte súbita. Y la muerte súbita tenemos que hacer RCP y tenemos que aplicarle el DEA. Entonces, cuando hablamos RCP en tiempos de COVID, bueno, si yo me llaman a un domicilio, llega a un domicilio, un paciente en paro, y no hay antecedente, nadie en la familia tiene, bueno, sí está recomendado hacer RCP solo manos, ahora vamos a ver. Pero una cosa es esto, en tiempos de COVID, y otra en pacientes con COVID. En pacientes con COVID depende el ámbito, porque yo puedo tener COVID ahora, estoy en mi casa perfectamente bien y hago una muerte súbita. Entonces a mí me gustaría que venga alguien y me resucite. Ahora, si yo estoy con una neumonía grave, soy hipertenso, diabético, tengo altas chances de morirme y hago un paro cardíaco, bueno, es el final de la enfermedad. Entonces, hay varios artículos publicados, pero de paros cardíacos en el hospital.
Y en eso sí recomiendan, hay una fuerte recomendación de no reanimar, pero es porque es un paciente, diríamos que está en fase terminal. Si nosotros decidimos reanimarlo, bueno, por supuesto que se debe iniciar solo con compresiones, analizamos el ritmo y es imprescindible tener el equipo de protección personal. Esto es, si sabemos que el paciente es COVID positivo, nos tenemos que vestir de la manera que decíamos antes, y fíjense acá, esto es lo que yo le mostraba, si usamos el resucitador manual, ¿no? Tenemos que colocar este filtro, que es un filtro EPA se llama, que es un filtro de alta eficiencia, que atrapa prácticamente el 100% de las partículas mayores a 0,3 micras, con lo cual estamos muy seguros que no va a haber diseminación. Pero es muy difícil, porque esto es difícil de mantener, esto que no haya filtraciones y que no se escape, con lo cual hoy lo que recomiendan es, si lo reanimaste, salió de la reanimación, es decir, tiene pulso, bueno, pero está con dificultades respiratorias, hay que intubarlo, ¿no? Hoy la intubación está recomendada porque una vez que intuba, uno le coloca este filtro arriba del tubo, adentro del tubo, en la terminal del tubo, y arriba con acá, que si nosotros volvemos acá, RCP en tiempos de COVID, no sabemos si el paciente es o no, bueno, para reanimarlo sí tenemos que usar todo el equipo de protección personal. En el caso que tengamos que manejar la vía aérea, no están aconsejando, lo que pasa es que acá el personal al cual, la audiencia actualmente, que hay muchos bomberos, paramédicos, técnicos en emergencias, enfermeros, ellos no, por el momento no intuban, es decir, en general lo que le hemos enseñado es a colocar un elemento supraglótico, como es la máscara laríngea, pero la máscara laríngea produce mucha aerosolización. Entonces lo que dicen, bueno, es mejor intubar a un paciente que colocar el supraglótico. Pero bueno, me parece que eso ya es, en general, diríamos, motivo de un análisis más profundo, de una discusión que todavía no se ha dado, diríamos que es, bueno, mucho de lo que hay de la discusión sobre el paro cardiorrespiratorio es a nivel del hospital, porque nosotros sabemos, un paciente que es COVID positivo, que se ha deteriorando, y en un momento es un paro cardiorrespiratorio. Y otra cosa es en la calle, donde alguien que puede ser positivo puede ser una muerte súbita. Digamos. Entonces, creo que la reanimación tiene que ser solo manos, y como siempre sabemos, tener un DEA al alcance, o si no, un cardiodesfibrilador manual, y ahí, diríamos, ustedes saben que hay toda una tendencia al manejo de la vía aérea cada vez que se retrase más. Hay grupos en Tucson, Arizona, que lo que hacen, si tienen una fibrilación ventricular, le hacen un choque, solo manos, otro choque, solo mano, otro choque, y recién al cuarto choque dice, bueno, vamos a asegurar la vía aérea. Con lo cual, hoy yo me focalizaría fundamentalmente en eso. Así que bueno, en esta última parte, ya terminamos, vimos qué es lo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Una atención inicial, nos vestimos bien, manejo de la vía aérea, barbijo N95, aparte de todo el resto. Transporte, lo más elemental sería tener en nuestro móvil, si es que no hacemos transporte especializado, digamos, ya ahí se requiere otra cosa, pero si no, con una bolsa de nylon podemos cubrir y evitar, y si no, el transporte, hoy estamos haciendo nosotros en la empresa una gran cantidad, 10 por día, 15, 20 de pacientes sospechosos, y lo que hacemos es le coloca un barbijo y va con el barbijo, es decir, esto es para el paciente que está con su vía aérea de alguna manera comprometida. Y el PCR, acá que se pone, si ustedes llegan a chiquito, dice, ¿y eso no? Hay una discusión, si sí o no, yo soy partidario, sí, tenemos que hacer la RCP en tiempos de COVID, y en pacientes, bueno, como en cualquier otro paciente, siempre evaluarlo. Bueno, si hay algunas preguntas más. Sí, Silvio, de este tema tengo dos preguntas que acá transfirieron a través del chat. Primero es si el EPA tiene filtro recambiable o se puede desinfectar. Sí, se pueden desinfectar esos. Hay todo, tanto los filtros como los barbijos N95 se pueden desinfectar. Hay todo un procedimiento establecido, y que las sociedades científicas lo permiten. No tengo al alcance ahora en este momento
la bibliografía ni los métodos, porque hay algunos que son con ultravioleta, otros diferentes métodos, pero se permite la reutilización de este tipo de elementos. Bien, Silvio, y la otra es una persona que ya ha fallecido, ¿cuánto tiempo puede estar el virus presente en el cuerpo? No sé. La Ok, verdad, hay, no sé cuánto, ustedes saben que el virus es un elemento extraño, diríamos, es un elemento vivo, pero no vivo, no se puede autorreproducir. Para reproducirse necesita una célula viva, es decir, el virus por sí solo no se puede reproducir. Entonces, el virus, una vez muerto el paciente, el virus persiste. No sabría decirle cuánto tiempo, no sé si hay estudios sobre cuánto tiempo puede persistir. Se están tratando de hacer pocas autopsias, diríamos, porque se lo expone muchísimo. Hoy leía que un patólogo que no tuvo contacto con pacientes, sino con cadáveres, falleció, porque se trata de hacer muy pocas autopsias. La verdad que si uno va, ¿cuánto vive el virus en superficies? Hay algunos estudios que muestran que hasta 9 días puede vivir en algunas superficies. O los estudios eso es sobre el coronavirus en general. Sobre este coronavirus hay un solo estudio que está a mi alcance que dura de 2 a 4 días, dura menos en el cobre, más en el aluminio, menos en el cartón, sí. Bueno, no importa en dónde más, dónde menos, pero no tenía, salvo en alguna superficie, podía durar un poco más, pero hay otros estudios. Silvio, te perdimos nuevamente un segundo. Mientras lo recuperamos a Silvio, lo que les quería decir a modo de cierre, yo ahora vamos a darle un cierre de alguna forma, la idea es hacerlo un poco más personal, habilitar a 3 o 4 personas que le quieren hacer una pregunta en vivo a Silvio. Este, me lo brindan acá por el chat y yo le voy a dar permiso de audio y permiso de video para que le puedan hacer la pregunta a Silvio. Silvio, ¿estás ahí? Bueno, aparentemente Silvio está tratando de recuperar su conexión. Mientras tanto, ya que estamos llegando prácticamente al cierre de esta conferencia, les quería agradecer nuevamente por haber estado. Veo por lo que me están poniendo en el chat que les ha parecido muy bueno. Esperemos que les sirva, esperemos que les sea de utilidad. Por suerte hemos tenido gente de todo el país, hemos tenido gente de otros países, inclusive desde Estados Unidos, gente de Guatemala, gente de otros lugares, desde Venezuela, de Paraguay, de Perú, que han estado con nosotros, así que les quería agradecer. A ver, Silvio, ¿estás de vuelta? Lo hemos perdido a Silvio, denme un segundo a ver si lo puedo contactar. Silvio. Bien, mientras trato de contactarlo, Silvio, y ver qué es lo que le ha ocurrido, yo les voy diciendo que seguiremos haciendo conferencias en el futuro. Vamos a tratar de presentar periódicamente temas que sean referidos a este tipo de situaciones en respuesta a la emergencia, de diferentes ámbitos. Vamos a tratar de agregarles y de traerles especialistas de diferentes áreas hacia ustedes, gente que está en el frente de batalla, ya sea en el ámbito en el ámbito médico, en el ámbito de primeros auxilios, en el ámbito de incendio, lo que sea, vamos a tratar de seguir colaborando en medio de esta pandemia con todos ustedes en cuanto a la capacitación y la formación. Les quería decir que todas las preguntas que ustedes han hecho en el WhatsApp las hemos guardado. Vamos a tratar de transmitírselas a Silvio y que Silvio de alguna manera las pueda responder y que en esa respuesta le llegue a cada uno de todos ustedes que han estado hoy presentes en la conferencia, ¿sí? Lamentablemente Silvio se le cortó internet, llegamos justo hasta el final, que hasta donde queríamos. Les agradezco la voluntad, la predisposición, y sobre todo por esta serie de problemas técnicos que todos sufrimos ya que internet está recargada. Por supuesto, insisto, si tienen alguna pregunta más, tienen los contactos desde el cual ustedes han sido contactados por el link para participar de la presentación. Así que no tengan reparo en mandar alguna otra pregunta, cualquier otra situación que ustedes ameriten que aporta a este tema, nosotros se lo vamos a transmitir a Silvio para que Silvio se los pueda responder. Es mucho más lindo el cara a cara, es mucho más lindo estar uno contra otro, donde ahí uno puede vivenciar de otra forma este tipo de capacitación, pero bueno, hoy en día es lo que tenemos y vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor posible. Silvio me dice que está sin internet, no lo vamos a poder recuperar, al menos, por lo menos,
hemos podido terminar la presentación, y yo creo que todas las preguntas en realidad las hemos respondido en su gran mayoría. Así que bueno, no me queda más que darle las gracias por participar, por haber tomado e invertido un tiempo de su rutina diaria con nosotros, con esta presentación, y bueno, nos veremos seguramente en la próxima conferencia. Muchas gracias y cuídense.